Hola a todos, mi nombre es María José Albornoz, soy estudiante de Pedagogía en Inglés, segundo año en la Universidad Alberto Hurtado. En mi curso de taller de Introducción a la Práctica Educativa se nos pidió realizar un video tipo journal en donde pudiéramos reflexionar un poco en torno a lo aprendido, a lo estudiado durante las clases de este semestre. Durante este curso fui capaz de desarrollar y extender un poco mi conocimiento respecto a la práctica educativa en sí mismo en cuanto a teoría. Es decir, que a través de las lecturas que hicimos durante las clases mismas, fui capaz de quizás entender un poco más qué es lo que sucede con el rol del docente. Y quizás ligado más a la práctica sin aún siquiera ver lo que es la práctica en sí. También fui capaz de entender las diferentes perspectivas que existen en cuanto a este mismo rol del docente, esta figura del docente, y también los distintos modelos pedagógicos que existen y cómo este plantea la figura del docente. Además también no solo nos detuvimos en el rol del docente, sino que también fue interesante estudiar cómo el rol del estudiante también juega un papel fundamental en la práctica educativa en sí misma. Es por esto que creo que el rol del profesor de inglés lo definiría como un rol social, o al menos un rol que a mí me gustaría cumplir una vez teniendo que llevar a cabo alguna práctica educativa. Eh, es por esto que recalco mucho o me recuerda mucho lo que decía Flores en su texto cuando definía los distintos tipos de modelos pedagógicos que existían. Me quedo con el modelo cada uno de los modelos tenían cosas positivas, pero recuerdo mucho lo que decía el modelo cognitivista conductual, que se refería al rol del docente como un facilitador de conocimiento, que además tenía que estimular al estudiante para que éste fuera capaz de construir su propio proceso de aprendizaje. Me pareció muy interesante esto y que además lo ligo también mucho a en el fondo lo que decía el autor, no recuerdo su nombre, Sacristán, eh, que mencionaba que el rol del docente no era solamente facilitar conocimiento, sino que este también entregaba conocimiento cultural, era reproductor de la sociedad en el fondo en el que este se encontraba. Es por esto que es importante que el docente tenga claro quizás los constructos sociales que rodean la escuela y que tenga claro también que su rol no es un rol neutro, sino que este también transmite muchas ideas, ideas personales y creencias personales, que en el fondo el estudiante va a captar todo esto y a través del rol del docente, que va a ser en el fondo dirigir o encauzar, facilitar el conocimiento para que el estudiante pueda construir, como dije anteriormente, su conocimiento basado en toda esta información que recibe y así también dar paso a generar su propio conocimiento a través de otras herramientas. A través de esto también creo que es importante este rol social enfocado hacia poder desarrollar distintas habilidades, no solo contenido, no solo materias quizás más duras como se llaman, sino que también ser capaz de ayudar y motivar al estudiante a que pueda desarrollar, por ejemplo, la construcción de su identidad, la construcción de su personalidad, cómo este se define en una sociedad, el rol quizás de ciudadano que este entiende, cómo concibe la responsabilidad cívica y tantas otras cosas. Eh, Siguiendo quizás con las preguntas orientadoras que se nos plantearon en las instrucciones, dentro de mis preocupaciones del quehacer docente, eh, o quizás algo que me llamó mucho la atención, fue lo que mencioné antes, previamente con el texto de Jimeno Sacristán, que mencionaba me llamaba la atención esto que dice que hay una influencia recíproca entre el currículum y el docente, y que por esto el docente actúa como mediador entre lo que está explicitado en el currículum y el estudiante en sí mismo, ya que el docente es quien lleva a cabo la práctica, es quien está en el salón todos los días, es quien conoce el contexto en el que los estudiantes se desarrollan y por ende es quien tiene la última palabra o quizás quien debería tomar la decisión de cómo adecuar las prácticas educativas para o que más se adapten al contexto escolar, contexto social, contexto cultural en el que la escuela en sí misma se encuentre. También me llama mucho la atención esto, ya que en la práctica no es tan así, ya que sabemos que el rol del docente está muy limitado.
está muy limitado por el colegio en el que esté trabajando, por los directivos que dirijan el colegio, el gobierno de turno, por ejemplo, que dicta ciertas bases curriculares donde se tiene que regir el docente. Por ende, esta autonomía de la que menciona Sacristán me llama la atención y no logro comprenderla al 100%, ya que no veo dónde está la autonomía en sí misma. Y bueno, también me llamó mucho la atención lo que decía Boyce en su texto acerca de la pedagogía crítica, que en el fondo es donde deberíamos apuntar todo, esto de cuestionar, de poder pensar a que el estudiante debe estar, de que el profesor tiene que motivar al estudiante a cuestionarse acerca de los problemas sociales quizás que rodean su entorno, a empezar a pensar más allá de sí mismo, sino que ver qué es lo que me rodea, qué pasa con mi entorno, y a partir de eso quizás tener como poder levantar un poco de conciencia social en los estudiantes para que estos puedan desarrollarse como ciudadanos íntegros en el fondo. Y hablando un poco más de la asignatura de inglés, siento que el ser profesor de inglés tiene un plus, que es enseñar un idioma extranjero a alumnos que quieran o no, están insertados en una sociedad que o en un mundo en donde hablar un idioma universal es cada día más importante y más necesario. Es por esto que considero que el rol del profesor de inglés tiene que ser un rol social, un rol humanitario que se encargue de velar por el desarrollo integral de los estudiantes. Y que además asegure que éste entienda el verdadero propósito detrás de las prácticas de aprendizaje que lleva a cabo. Es decir, ¿por qué aprendemos un idioma como idioma extranjero? ¿Cuál es el verdadero uso que le damos? ¿Qué está pasando con esto? ¿Por qué? Más que solamente aprenderlo por aprenderlo. Y bueno, esto fue lo que puedo rescatar de mi semestre estudiando taller de instrucción al práctico educativa. Espero que cumpla con las expectativas y eso, espero que en otra oportunidad podamos seguir conversando de esto. Muchas gracias.